Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este lunes 8 de septiembre del 2025 con 27 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. Y qué calor en este fin de semana, caramba, ¿eh? Y hay anuncio de unas 5 provincias en alerta verde en La Línea, La Vega, San Juan, básicamente, y bueno, por ahí va a estar fresco, pero aquí estamos sufriendo unos calores, bueno, durísimos, durísimos. Bien, bueno, muchas informaciones. Anduvo el presidente por allá por la costa del Atlántico, en la novia del Atlántico, Puerto Plata, en inauguración de unas obras, muy bien. También estuvo el ambiente político dinámico. En cuanto a los otros partidos, la Fuerza del Pueblo juramentando a sus, se vio en la prensa y los anuncios están ahí, a su dirección central, acabando su congreso prácticamente, que está en proceso. Y muchas otras informaciones que hablan de cómo anda el mundo y cómo están surgiendo los temas en la República Dominicana. Los temas que tienen que ver con la pulcritud, con la integridad y la transparencia, diríamos, sí. Pulcritud, integridad, transparencia. Vimos lo de el acuerdo de la acción premiada, diríamos, y el compromiso de declarar en contra de los otros, supuestamente involucrados en los actos irregulares o de corrupción alegados en aquel expediente de las sedes, que se habló de 20.000 millones, que se habló de 50.000 millones, como que estamos hablando de penicilina o de glóbulos rojos, ¿no es verdad? Bueno. Y el acuerdo que hace el señor Montilla, de que va a devolver 2.600 en una partida, 400 en pago de impuestos, otra indemnización, al final unos 3.000 millones de pesos. Si me escribía alguien, digo, pero eso se lo ganaba, si es de 20.000, lo que está devolviendo es una chilata. Si el expediente era de ese monto, o era de 50.000, pues peor aún la situación. Bueno, el punto es que esos son temas importantes que han salido y han moldeado la discusión de esta semana. Ahí vino el presidente Medina también, habló, defendió su gestión, se desligó de esa situación, también dio mucho de qué hablar. Muchos se criticaron, unos dicen, bueno, ¿cómo es posible que no supiera nada si de las cosas que alardeaba su hermana, la expresidenta de la Cámara de Diputados, Yomaira Medina, era de que el presidente Medina era una de las personas más informadas del país? Eso lo dijo, está en público y es todo conocido. Y hay quienes dicen que ni siquiera se pagaban las obras si no era con la anuencia del presidente, pero son relatos, narrativas anecdóticas, ¿verdad? Pueden ser verdad, pueden ser mentiras, ni usted ni yo tenemos la potestad ni la facilidad ni factibilidad de decidir si eso es así o si no era así, o cómo se manejaban las cosas en su gobierno. Pero está bien. Lo que quiero señalar con relación a eso es que estos temas, transparencia, integridad, honestidad, corrupción, ¿verdad? Todo eso está como que en el tapete, sin que se buscara o posiblemente buscado. Entonces eso se ha mezclado con otros escándalos que quizás no estaban en la cartelera. Y me refiero, ustedes vieron, y entonces además no solamente los escándalos, por ejemplo, el que ha explotado ahora en un trabajo que hizo Alicia Ortega, otro que ha hecho Nuria. Las denuncias sobre el asunto del Ministerio de Educación, sobre las irregularidades y el sometimiento por una acusación que le hace a DOCO por lavado de activos y que motiva que el señor Hernández vaya a un programa del sábado y dé unas declaraciones que complican aún más el panorama.
Pero aparte de eso sale ese trabajo de Nuria sobre SENASA. Ustedes saben que esa institución andaba los otros días totalmente en la quiebra, se llevaron a su director, entonces no es nada, como decía un refrán de antes, de que mi hija preñada y el marido trasladado por la frontera. ¿Cómo que no es nada? Ah, pues se lo llevaron. Ah, que era que metieron 2 millones y pico de personas, se la afiliaron y andan afiliando sin ton ni son a cualquiera, y si lo afilias, si amplías la cobertura y no le das los recursos correspondientes a ese incremento de los gastos, obviamente la vas a hundir totalmente, como ponerle una piedra a un barco, a un bote, le mete un peñón a una yola y se va a hundir. Así era lo que había pasado con SENASA. Y eso hacía sentido. Y el presidente lo salió a defender desde ese punto de vista y se lo rebatimos. Digo, no, pero es que el problema es que ¿por qué se dejó llegar ahí? Sabiéndose que es la espina dorsal del sistema de salud, con 7.5 millones de personas, de dominicanos afiliados, pues se metió al tal gato ahí. Están los que son contributivos, están los subsidiados. Los contributivos pagan una porción adicional para ampliar los servicios que tienen, pero como quiera. Resulta entonces que no era nada más esa parte. Y aquí comentamos en una denuncia que hizo la primera señora directora de esa institución del SENASA cuando se creó, que decía que revisaran los viajes del señor Jacín que estaba ahí, de que no se reunía ni siquiera el consejo, de las cosas que se hacían. Y yo dije, ya esta es otra campana, no teníamos base, pero hubo la denuncia. Aquí lo comentamos, recuérdenlo. Y ella hizo unos señalamientos ahí. Entonces ahora sale que ahí hay un fraude denunciado en un trabajo que de Nuria el fin de semana, donde habían pagos, así como en las escuelas, pagos de escuelas remodeladas que no se le puso la mano. Allí en SENASA habían operaciones, a lo mejor yo ando por ahí como que me hicieron una apendicitis. Y aquí al pequeño que le hicieron una, qué sé yo, qué cosa. Un call center paralelo en donde pagaban a unos médicos que están ahí, unos equipos, a familiares y amigos, y hacían un sinnúmero de procedimientos que nunca se realizaban, eran en el aire para sangrar las cuentas de SENASA. Eso por un lado. Y por otro lado, un paquete más de cosas. Eso era un call center. Se señala al consultor jurídico, al jefe de gabinete, a otro encargado ahí de cosas, de todos esos, un paquete de cosas que han salido a relucir. Y dice, no, pero poco le pasó, por algo andaba la institución manga por hombro. Se hablan de hasta de 40,000 millones, son cifras horrorosas. Y así mismo está el tema de escolar. Está el sometimiento, está la compra del terreno, que si se compró, dice él que el tema de la acusación de activo es un tema medio tonto. Para él es una institución, una fundación que compra un terreno. ¿Cómo lo compra? Tiene RNC, tiene la compañía el RNC, no coinciden. Tiene muchas cosas que explicar el señor Hernández de Educación. Pero eso es por ahí. Por el otro lado, está eso de las irregularidades en la rehabilitación, remodelación, reconstrucción de las aulas escolares. Ahí hay un expediente y unas denuncias que la hizo el mismo departamento que lo supervisaba y él no le hace caso. Y entonces, como le decía yo, y el fin de semana esto se ha complicado porque él acaba en ese programa que fue y trató, dice que él, esas informaciones de esas irregularidades se las había puesto en las manos al presidente de la República, a la vicepresidenta y a doña Milagros Ortiz de Ética. O sea, el señor ha armado un lío con esto ¿qué puede uno interpretar? ¿Por qué él no canceló a los que él tenía bajo bajo su incumbencia? ¿O estos eran nombrados por decreto y tenía que quitarlo el presidente? ¿Qué quiere él inferir cuando dice que él le entregó eso al presidente y a la vice? Que ellos son los culpables de esas cosas que están pasando ahí por omisión. Realmente usted ve cómo se está complicando el panorama y de nuevo son las mismas situaciones y las mismas cosas que estamos hablando.
Entonces, el señor cree que él salió a defenderse y cuando habla que eso no es lavado de activos, que es mover dinero de un lugar a otro, coger de una institución para comprar un terreno que no puso en su declaración jurada, que lo compra a través de una fundación, que si la fundación, que si la empresa. La fundación tiene un RNC, esa no paga impuestos. Una empresa es una sociedad de responsabilidad limitada, paga impuestos sobre la renta. Él cree que ha hecho una defensa y a mí me parece que lo que ha metido son los pies, minimizando el tema, los dos pies en un zapato. Pero está en los tribunales, ya hay un sometimiento de ADOCO, o debe ir a los tribunales, pero con esa denuncia que él hace de que él le entregó eso a doña Milagro, a la vicepresidenta Raquel Peña y al presidente Abinader, quizás lo que está diciendo es, metan la mano porque yo no me quiero, no quiero que me afecten mis intereses. No sé, pudiera interpretarse, pero porque ¿qué puede el presidente tener que ver con lo que se hacía ahí en esa institución si usted era el ministro? ¿Qué tiene que ver la vicepresidenta con lo que se hacía ahí si usted era el ministro? ¿Usted qué tiene que ver con lo que se hacía ahí? Y las denuncias estaban ahí y usted tenía la responsabilidad de actuar. ¿Qué usted va a ir? Porque si yo fui superintendente, si yo tenía una situación por debajo mío, yo que tenía que ir donde Leonel Fernández a preguntarle qué. O sea, pero fíjense ustedes cómo se complican las cosas. Cómo se complican. Ahí tenemos el caso ahorita también de todas las denuncias que hubo en INAVIE. Son escándalos uno atrás de otro. Un escándalo detrás de otro. Un escándalo le sigue al otro. Ni hablemos de aquello de Intran, que están por ahí en limbo y están ya sueltas las personas y uno no sabe ni en qué quedó. ¿Se acuerdan? Intran, el rebú aquel grandioso. Pero van surgiendo tantas cosas que a mí me llaman la atención. Senasa, INAVIE, MINER. Son muchas cosas juntas que hacen como que un panorama bastante complicado. Pero usted no salimos de una y ayer, el viernes, decíamos, pero ¿y qué es esto? Y presentamos los números aquí, pero mira, yo aquí entré en eBay, en Amazon y digo, pitos a 500 pesos, a 200 pesos, lo mismo pito que está pidiendo aquí esta cosa. 2,000 pesos casi por un pito de manera unitaria, individual, de una compra que iba a ser DGC. Y todo el mundo escandalizado y hasta broma lo cogió uno. Pitaste como la canción aquella, pero ven acá y este lío. Tuvo contrataciones públicas que suspender la licitación. Alega de que falta de un estudio previo, que obviamente tiene que tenerlo, un estudio que justifique la factibilidad, el precio de mercado, porque de dónde se inventaron ese número. Buscaron el más alto por allá, se habrá comprado, sabrá Dios dónde. Bueno, la compra y contrataciones le suspendió debido a la falta de estudio. Ese estudio previo constituye un requisito indispensable de la ley 340. ¿Cómo es que la gente cree que puede violar impunemente las leyes, los procedimientos, las reglamentaciones y que después no va a pasar nada? ¿Cómo es qué es lo que les pasa por la cabeza? Ese estudio previo debe determinar el valor de mercado del bien. Yo aquí en vivo y entré eBay, papá, silbatos, aquí estaban los pitos, le mostré ahí a 400 pesos, a 500, a 300, los mismos pitos, acero inoxidable, con sus hoguitas, con sus cadenitas, con sus cosas, todo. Porque hay como que un descontrol total en todas las cosas. Y si uno mira en detalle, por ejemplo, para que ustedes vean, es que entonces hay otras cosas, hay algunas auditorías y ese tipo de cosas que han sido presentadas, pero por ejemplo, miren esto de lo de Senasa, que duele porque esa es una institución de soporte fundamental a la salud de los dominicanos. De red corrupta en Senasa que involucra a los funcionarios. ¿Este lo hizo o no? Este lo hizo Yulisa Céspedes en Senasa, a funcionarios, ex empleados, médicos y militares, y familiares. Oigan esto. Colocó en riesgo
a 7.5 millones de verdad, que son los que están en la red de SENASA, de la ARS, y que los mismos, los funcionarios clave que trabajaban con el director Santiago Jacín como su jefe de gabinete, Gustavo Guílamo, y su consultor jurídico Germán Robles, que eran los cerebros de la organización de todo esto, que le sacaban un 10% de los pagos mensuales. Habían facturas que llegaban a las 10 de la mañana y ya a las 3 de la tarde le estaban pagando 2, 5, 7 millones de pesos, como si nada. El administrativo, el consultor jurídico y el jefe de su gabinete, por sus manos pasaba todo y lo manejaban entre ellos. Ahí está Gustavo Guílamo, un señor Rafael Dujarrí de planificación, Gustavo Mesina financiero, Germán Robles consultor jurídico. Las empresas también estaban relacionadas a los funcionarios. A la empresa suplidora de SENASA, socia del consultor jurídico, otra empresa de salud, estéticas y OK Clinic, con relación con el señor Ledesma y con Robles. Entonces esos cotizaban, se les pagaban, se les sacaban los cheques. Pago de 2.9 millones, se factura el 9 de agosto, se paga horas después de haber llegado la factura. Lo mismo ocurrió con la factura de 3 millones, 3.3, el 7 se llegó, el mismo día le pagan. Así mismo todo. Entonces había un call center paralelo donde se gestionaban autorizaciones médicas falsas, con una red, oigan la red de más de 40 personas para manejar estos, con prestadoras de servicios a médicos, a empleados del SENASA y a sus familiares. Ellos le asignaban ahí más de 4.000 autorizaciones. Oigan esto, entre el 21 y el 24, pues viene de largo, por eso estaba hundida la institución. Entre el 2021 y el 2024 se tramitaron más de 4.000 autorizaciones de cirugías menores y consultas especializadas. Eso, más de 41 millones el desfalco de ahí. Todo eso en el aire. Como estas obras del ministerio, una escuela que reparación del comedor y los muchachos están comiendo en un caballete por ahí, en una cobertizo, una enramada. Entonces, 6.7 millones se repartieron entre médicos y prestadores de servicios. O sea, es un paquete que hay aquí de mucha gente y de muchas cosas. Entonces, por eso usted ve 12 millones en transferencia directa, sumadas a las operaciones falsas que comprometieron el presupuesto de SENASA. Ahí está. 21 millones que llegaron a mover de las cuentas personales en complicidad con terceros. El ocultamiento de información ha sido parte de las acciones de la administración del señor Jacín en SENASA. Ya sé que su portal no aparece ninguna información. Y todas esas cosas las están empezando a salir. Y ha habido cambios, y ha habido rotaciones de funcionarios. A uno lo quitan de aquí, lo mandan para allí, el que viene lo protege, el que viene lo tapa. Pero yo creo que el presidente tiene que prestar atención, porque este es su primer año de gestión en esta segunda etapa. Y por lo general, la experiencia nos muestra que esas segundas etapas son bastante complicadas. Y eso implica, en consecuencia, tener que apretar un poco más la muñeca, dejar a un lado las predilecciones, porque al final del día los relacionados, los amigos, los cercanos son los que te meten en los problemas. El que tú traes de fuera, que no tiene esa relación primaria contigo ni esa intimidad, sabe que tiene que manejarse por la regla porque lo de él es su eficiencia. Entonces vemos funcionarios que ni son eficientes, lo que tienen es una piñata, y esa ineficiencia y esa piñata, tú me puedes decir que eso es descontrol administrativo, pero ya este otro tipo de cosas, ya eso es fraude, corrupción, desfalcos, que tienen que obviamente demostrarse en los tribunales, pero hay unos trabajos que están bien documentados, bien señalados. Y así como se señalaban en otras administraciones
y se vieron y ahora han salido a relucir y uno tiene que decir, bueno, pero eso se sabía, eso se sabía, eso se sabía. Así puede pasar o está pasando en este caso. Entonces yo creo que el presidente tiene que prestar atención a esto. Porque usted lo ve de manera aislada, pues eso es SENASA, eso es el Ministerio de Educación, eso es INAVIE. Y así, y por ahí María se va. Y usted empieza a buscar, porque ahora nadie está viendo. Cuando llegan donde Doña Milagro, dice que no, son subsanables. Pueden ser subsanables hasta un punto. Puede ser que sean subsanables hasta todos. Pero parecería que hasta por ley de promedio, en pelota, si tú tienes un buen promedio y tú estás bateando mucho, llega un momento donde tú no bateas, tienes que fallar, ¿no es verdad?, para poder mantener. O sea, no puede ser que todas esas denuncias, 47, 300, qué sé yo cuántas, que más ha habido, sean todas, ¿verdad?, irregularidades subsanables y que no pasa nada. Y uno ve este tipo de cosas. Ese es mi mensaje, porque yo estoy viendo muchas cosas apareciendo como de manera muy súbita y repentina. Y eso no es bueno, ni tampoco es casual. Y evidencia que hay un mal de fondo en esto, una falta de supervisión y un exceso de confianza en cuanto a ese tipo de situaciones. Entonces no ha habido nadie que supervise. Entonces cuando él dice, no, pero yo le di eso al presidente, el Miyagi, y a la vicepresidente, lo que lo está queriendo es como involucrar. No, usted era el ministro de ahí, usted era que tenía que responder sobre esas cosas. Para eso lo pusieron ahí. No venga a querer echar culpa a otro. La culpa es del presidente que lo puso a usted ahí, eso sí. Y que puso a Fulcar ahí. Bien. Que le dañaron 4 años de gestión. Ojalá y al ministro de Camps ahora le vaya mejor. Señores, miren, a nivel internacional están los líos del Trump que quiere intervenir las ciudades con militares y están esas discusiones. Las encuestas, yo les presenté el jueves o viernes, cómo estaba en todas las encuestas en su valoración negativa, prácticamente superando, bajo el agua prácticamente, en todos los renglones. En términos económicos, ahorita vamos a conocer los detalles, se dieron a conocer los datos del trabajo, ya con el nuevo, que él cambió y puso a uno ahí, pero los números son los números. Vamos a ver, pero bueno. Entonces, a nivel internacional, estuvo la reunión de China con los Moody, Xi Jinping, Putin, Kim Jong-un y otras recuas más ahí. Básicamente son los fundamentales. Entonces, Trump tiene unas declaraciones permanentes. Le dio 10 días a Putin, se reunió con él en Alaska, le puso alfombra roja, quedó que para ver si iba a un acuerdo, se reunió de una vez con los líderes europeos, con Zelensky, la llamada aquella en Washington, que se iban a darle garantía de seguridad a Ucrania, que Putin habló con Putin, que más o menos estaba avanzando la situación. Cada vez que habla con Putin, lo que hace Putin es que lo marea y no pasa nada. No pasa nada. Y bla, bla, bla va y bla, bla, bla vienen. Trump da por perdidos a la India y a Rusia tras la reunión de China, porque para bla, 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 búsquenlo. Al asegurar que prefirieron acercarse a la oscura China. Oiga esto, oscura China. Y le deseó un próspero futuro juntos. Y acusó a Xi Jinping y a Putin de estar conspirando contra los Estados Unidos. Entonces, dice, me decepcionó que India siga comprando petróleo a Rusia, pero le están dando un 20% de descuento, ¿qué usted quiere? Pero le puso sanciones. Eso está bien, perfecto, para que deje de comprar a esa. Pero fíjense ustedes cómo se contradice con una cosa y con la otra. Dice que China es el oscura China, que están conspirando contra Estados Unidos, pero dice que le encantaría que Putin y Xi Jinping acudieran al G20 que se va a celebrar en Estados Unidos en Miami, a los Pérez en Mar-a-Lago. Una cosa no compagina con la otra. En la reunión del G7 en Canadá fue y habló que por qué Putin, que lo habían sacado de ahí, no estaba, que debió estar, ahora quiere decir que estuvieran como observadores. O sea, es una contradicción tras otras.
exhorta a Hungría y a Eslovaquia a dejar de comprar petróleo ruso. Lo mismo que le está diciendo a la India, pero dice por otro lado que quiere que Xi Jinping y Putin vayan a la reunión del G20, cuando toda Europa está en contra de todo lo que está haciendo Putin en agresión a los países europeos. Entonces, exhortó a Hungría y a Eslovaquia de dejar de comprar petróleo, que se benefician por el gasoducto Druzhba del petróleo ruso, porque ellos no tienen salida al mar. Entonces, esas son situaciones difíciles. Pero Ucrania le dijo, ustedes pueden comprar, nosotros le podemos facilitar vía nuestros gasoductos, oleoductos, petróleo para ustedes. Pero subrayó que Rusia vendió más de 1.100 millones de euros en petróleo, y ahí tiene razón. Entonces, el punto es que Rusia sigue con esa venta de petróleo financiando la guerra, vende a China, pero a China Trump no le pone sanciones. A la India le pone sanciones, le subió a 50% los aranceles, no a 500 como proponía Lindsey Graham, el senador, y otros senadores que están esperando. Trump dijo, no, yo lo voy a poner hasta 100, no lo puso nada, no lo puesto nada. Aunque se dice, va a hablar ahora en estos días de que con Putin de nuevo. Cada vez que habla con Putin, Putin lo marea y sigue bombardeando. Ayer bombardeó con 800 drones el sábado o el domingo a Ucrania y hasta el edificio del Parlamento. Del Consejo de Ministros. Oigan eso, si Zelensky agarra y le mete un misil allá en el Kremlin, en la Plaza Roja, ya ustedes saben lo que va a decir Trump desde su lado por acá, porque a mí lo que me da es que por abajo ellos se la van. Entonces, la sede del gabinete de ministros, 810 drones suicidas, él sigue, él habla, Trump habla, no estoy de acuerdo, estoy muy molesto, no me gusta lo que está haciendo, pero no toma sanciones. Y Trump, Zelensky le dijo que por fin aplique las sanciones, que qué es lo que tanta vuelta, tantos plazos, y Rusia lo que hace es que sigue atacando y bombardeando ciudades, edificios. Dice von der Leyen, la de la Comisión Europea, que el Kremlin se burla de la diplomacia y pisotea el derecho internacional y mata indiscriminadamente. Ahí están los videos y las fotos. Él ataca, son edificios residenciales y ciudades completas, en violación a todos los acuerdos que existen. Bueno, y a la pusilanimidad de Trump, que lo único que hace, estoy muy molesto, estoy guapo, no me gusta lo que está haciendo, que yo una contradicción detrás de otra. Pero Putin dice que no va a negociar, que Zelensky vaya a Moscú, claro, será para envenenarlo allá. Que Zelensky tiene que hacer lesiones, porque ¿qué le importa a usted? Usted descartó la presencia de tropas occidentales en el país vecino, tanto después como antes de la firma del acuerdo de paz, claro, porque lo que quiere es que una Ucrania sea debilucha para volver a invadir. Que ellos garantizan la total y plena seguridad de las condiciones de trabajo. Si va a Zelensky, ni loco que fuera, ni yo voy, Zelensky va a Moscú y lo envenenan. Entonces, dice que Moscú considera que expiró el mandato. ¿Qué importa lo que usted considere? Usted es de Rusia, usted no es el presidente de... Si fuera en Bielorrusia, usted puede mandar que sea un país vasallo de usted, o en China, o en Cuba, o en Nicaragua, o en Venezuela, su aliado. Pero en Ucrania usted no tiene nada que opinar. Los ucranianos no quieren saber de usted ni de ustedes. ¿Con qué derecho usted tiene que si expiró su mandato, que ni la Constitución? Usted métase en la Constitución suya. Usted nada más en la suya que tiene derecho. Pero esos son pretextos y excusas. Y Trump se come cada vez la manzana que le pasa a Putin. Que las causas originales del conflicto están en el acercamiento de Ucrania a la OTAN, que si se ponen armas, pero la frontera norte de Rusia ahora pertenece a la OTAN, porque Finlandia tiene como 800 kilómetros de frontera al lado de San Petersburgo y en la bahía la bahía de Finlandia se llama así mismo, en el Báltico, y en Suecia ahora son miembros de la OTAN. O sea, que esa es una excusa baladí, es un simple pretexto para seguir retardando y no entrar en el acuerdo al fuego. Pero como Trump
en una ocasión hasta le prohibió, le suspendió el suministro de información de inteligencia y el envío de los armamentos. Ha aprobado con los 61 mil millones de dólares del gobierno de Biden, que él lo bloqueó por 6, 7, 8 meses, Trump. Entonces uno dice, no, pero es que la va por debajo con este hombre. Y cada vez que hablan por teléfono, es para venir a atacar. Suerte que los europeos, que están pagando por los armamentos ahora, no está dando absolutamente nada a Estados Unidos, se han parado en dos patas, como se dice aquí, y han dejado bien claramente establecida su posición. Pero si no, ya hubiera entregado Ucrania en pedacitos a Rusia. Se la hubiera servido en una bandeja. Si no es por los europeos que se han plantado a enfrentar las agresiones de la guerra que le tiene Rusia por debajo, cortándole los cables de telecomunicaciones, haciendo, mire lo que le hicieron a Ursula von der Leyen, que le bloquearon el GPS del avión camino a Bulgaria. Y lo que más puede hacer que choque el avión, imagínense, eso es casi un atentado. Todo ese tipo de cosas se llama una guerra híbrida que está desarrollando Rusia contra los países, gracias, de la Unión Europea, que no son sus aliados. Porque, por ejemplo, en el caso de Hungría y Eslovaquia, que tiene ahí a dos que son activos de él, son aliados, Orbán y Fico, que no sé cómo nos los han votado de la Unión Europea, pero esos son los caballos de Troya que Putin tiene dentro de la Unión Europea para bloquear todos los acuerdos, todas las cuestiones y ese tipo de cosas. Pero así las cosas, el que le ha dado brillo a la inspiración, como dice aquí, como hay una canción, es Trump, que ha puesto a Putin en un nivel, en un sitial, después de alfombra roja en Alaska, y mucho bla, 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 y mucho por aquí, mucho por acá, y le pone sanciones al mundo entero. Cambió el nombre del Departamento de Defensa, ahora se llama Departamento de Guerra, y amenaza a meter los guardias en Chicago, en Baltimore, en Alabama, en todos los estados prácticamente demócratas. Pero a Putin no lo topa ni con el pétalo de un arroz. Y es mucho bla, 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 y que estoy molesto, y que estoy ofendido, y que le voy a dar 10 días más, y que vamos a ver en esta semana, y que voy a volver a hablar. Con todo el mundo es muy guapo. Con Putin, sabrá Dios qué es lo que le pasa. Sabrá Dios, usted es inteligente y puede pensar cualquier cosa. Pero si uno analiza, desde que llegó el 20 de enero, cada vez que habla con Putin, hasta llegó a votar en las Naciones Unidas, junto con Rusia, con Corea del Norte, con Cuba, Venezuela, Irán y Bielorrusia. Los chinos, hasta los chinos se abstuvieron de votar. No, hasta ahí no llegamos. Diciendo que era Ucrania que había atacado a Rusia. Y no condenando la agresión y la invasión rusa a Ucrania, que votaron una resolución alterna, donde nada más estaban ellos a favor ahí. Hasta ese punto llegó a querer tergiversar la historia, como está haciendo con muchas cosas a lo interno de los Estados Unidos. Entonces, así las cosas, vamos a ver en estos días de que se habla, no sé si hoy o mañana, se supone que va a hablar con Putin, las sanciones están en la mesa, pero no acaba, como dice Zelensky, que por fin aplique las sanciones, que por fin las aplique, y es lo que le pide toda Europa, que tienen ya un paquete del número 19 de sanciones listas para la flota de la sombra que usa Putin para vender su petróleo sin garantías y violando las normas, las sanciones que le ha puesto Occidente, y también sanciones secundarias a los países que compren, que negocien con Rusia, ponerle sanciones impositivas, penalizaciones fuertes para desincentivarlo eso y afectar la generación de recursos que tiene Rusia a través de la venta de sus combustibles, petróleo, gas natural, carbón, etc. Entonces, eso es lo que alimenta y financia la guerra. Y su economía, que está totalmente de capa caída, prácticamente fuera de lo que es guerra, está así. Y si esas sanciones se aplicaran, le complicaría más la vida. Entonces lo obligaría
a tener que sentarse en una posición de negociación, porque él todavía entiende que puede acabar con los ucranianos, como la simple teoría de la selva, de que el grande se come al más chiquito, sin respetar las reglas, sin respetar los acuerdos internacionales, sin respetar las sanciones de la ONU ni la convivencia pacífica de los estados. Porque él es grande y él lo puede todo. Esa es su teoría. Vamos a una pausa. Esto es Economía y Mercado.